Te escucho, Diego. Ahora sí se escucha bien. Bueno, compañero, vamos a comenzar el tercer capítulo de Diálogos en Cuarentena, que es un programa levantado desde el comunal PC Las Condes, que tiene como objetivo más que nada tener una serie de invitados para ir abriendo la realidad de nuestro país a los vecinos y pobladores de la comuna. Hoy día tenemos a un tremendo invitado, por decirlo así, es un compañero de nosotros de la Jota, es compañero también y activista de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, presidente, por cierto, también militante de la Izquierda Unida. Entonces es un personaje muy particular que agradecemos que esté acá, porque hablar hoy en día de la inmigración es algo importante porque Chile no está ajeno a la ola inmigratoria que generó el último tiempo, la última década. Entonces es importante ver cómo esto está fluyendo y cómo se están organizando también las organizaciones de migrantes acá de cualquier país latino o de otro lugar del mundo. Entonces te damos la bienvenida, compañero, siéntete libre de decir lo que gustes y bueno, saluda y preséntate si quieres. Ahí. Lo que no Bueno, alcanza a decir. Gracias, Diego, por esa amable invitación y esa presentación. Bueno, como tú decías, ¿no? Soy parte de esta organización que es Coordinadora Nacional de Inmigrantes, actualmente ejerciendo la tarea de presidente, pero que es un trabajo, por supuesto, colectivo con otros compañeros y compañeras. Y un poco también lo que señalabas, ¿no? En general, en los últimos años, no solo en Chile, sino a nivel mundial, hemos conversado o hemos abordado diferentes problemáticas, ¿no? Que hoy vive la población migrante a lo largo del mundo y que en el caso de Chile, si bien no es un fenómeno nuevo, ¿no? Si pensamos la historia de Chile es la historia de la migración o gran parte de la historia de Chile es la historia de la migración, ¿no? Quien no tiene abuelos o bisabuelos que son de otros países, pero que en los últimos años sí hemos visto un incremento de la migración en América Latina, o de población de América Latina que llegaba a Chile, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Y también la aparición de movimientos xenófobos, ¿no? También de grupos de extrema derecha que han encontrado en esta culpar al último que llega una forma de surgir o de resurgir, ¿no? Si es que alguna vez desaparecieron. Y frente a eso, claro, cómo organizarnos y cómo, no solo como población migrante, sino como juventud, en este caso, como organización política o social que plantea una transformación, cómo incorporar a estas personas extranjeras que llegamos al país en estas metas comunes, ¿no? Que es la vida digna, finalmente, para todos y para todas, sin ningún tipo de discriminación. Gracias, Héctor, por esas palabras de inicio. Bueno, tú mencionabas que la población migrante está viviendo un momento muy crudo, por decirlo así, en nuestro país. Muchos quieren retornar a sus países de origen y hoy en día la coordinadora presidida por ti también está levantando una campaña de regularización ya y de un regreso digno y humano a sus patrias de origen, que hoy en día quieren volver netamente por la cercanía familiar, el estado de depresión que también está viviendo la población hoy en día. Entonces sería importante cómo esto afecta a la población migrante y cómo también el gobierno también se convierte en una figura racista, porque también cuéntanos este acuerdo que hay entre medio de que hacen firmar al inmigrante y está prácticamente firmando su expulsión del país. Entonces, es importante porque la inmigración, tenemos muchos hermanos inmigrantes, son vecinos, son pobladores, y queremos empezar con ese tema, Héctor. Todo tuyo la palabra. Claro, en los últimos años, como comentábamos antes, ¿no? En los últimos años ha ido incrementándose mucho la llegada de población extranjera al país, pero especialmente a partir de que asume el gobierno de Piñera, Sebastián Piñera, en 2018, empieza todo un proceso y una serie de políticas públicas destinadas a precarizar o que generan la precarización de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Finalmente somos eso, ¿no? Trabajadores extranjeros que vienen al país buscando una mejor vida, ¿no?
En este contexto de emergencia y tras 2 años de política anti-inmigrante, política racista del gobierno de Piñera, donde además se ha utilizado mediáticamente la xenofobia de una forma muy clara, ¿no? Señalando que el extranjero quitaba el trabajo, que eran puros delincuentes. Esto lo han dicho desde las propias instituciones, el propio presidente y diferentes ministros, ¿no? El último en decirlo fue Mañalich a propósito de la emergencia, ¿no? Señalando a la población migrante como portadora del COVID-19 y que generó ataques racistas, ¿no? También que hemos visto. Y en este contexto, claro, mucha gente se ha visto afectada por la emergencia, sobre todo en materia laboral, y ante la imposibilidad de acceder a cualquier tipo de protección social, que no es un regalo, sino que es un derecho, pero que para la población migrante no cuenta porque está excluida por ser extranjera. Y tampoco al no tener redes familiares que puedan sostener una pérdida de un trabajo, pues deciden volver. Pero en ese contexto las fronteras están cerradas y la verdad es que la situación es bien complicada, ¿no? Hemos visto a gente de Colombia, gente de Venezuela, Bolivia, Perú, pero también de otras nacionalidades que quizás han sido más invisibles, pero que también han estado en estas, ¿no? Como el caso de Dominicana, o el caso de Cuba, o el caso de España, ¿no? Donde muchos ciudadanos españoles también se quedaron atrapados, o chilenos residentes en España que venían aquí de vacaciones o a visitar a la familia y que se quedaron sin poder retornar a su lugar de residencia, ¿no? que es España. Y ante esto, como te decía, una situación muy compleja, pero bueno, es la consecuencia de algo, ¿no? Yo creo que finalmente la emergencia, la pandemia del COVID-19, del coronavirus, lo que ha agudizado son los conflictos que existían, ¿no? En nuestras sociedades, en todas en general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ya llevándolo un poco más allá del tema de la migración, cuando vimos las protestas del hambre, ¿no? En la comuna del Bosque, bueno, el hambre en Chile no es un fenómeno actual, simplemente que se agudiza, ¿no? Pero en este país hay muchas personas que pasan hambre, ¿no? Literalmente. O por ejemplo el tema del hacinamiento, ¿no? Decían, no, es que el hacinamiento está muy complicado en Chile. Bueno, el tema de la vivienda es un tema clave, ¿no? Que nunca como país y los diferentes gobiernos, ya que hay que ser claro, no han tenido la voluntad de resolver el tema de la vivienda en el país, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la migración o la precarización en general de la población migrante ha ido agudizándose en estos 2 últimos años, llega la emergencia y, bueno, mucha gente queda atada de pies y manos, ¿no? Es decir, una persona que no tiene cédula, pues bueno, no puede acceder ni al bono COVID-19, ni al ingreso último que anunciaron, pero tampoco puede firmar un contrato de trabajo, no puede firmar un contrato de arriendo y por lo tanto se queda entre dos aguas porque tampoco puede irse del país y por lo tanto no hay mucho futuro para esas personas salvo pasar hambre y aguantar, ¿no? Y en general, tú decías, no hemos lanzado esta campaña de regularización migratoria, pero que no es una campaña que solo se está haciendo en Chile, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, entender que finalmente la emergencia, como el capitalismo y otros fenómenos, son globales y que tanto la lucha tiene que ser global, ¿no? Tiene expresiones nacionales, expresiones incluso locales, pero la lucha es global y esta campaña por la regularización hoy nosotros la encabezamos en Chile junto a las organizaciones de la coordinadora, pero es una campaña en Argentina, en Brasil, en España, en Francia, en general a nivel mundial, y que en algunos países ya se ha conseguido, ¿no? En el caso de Portugal se regularizaron a 300.000 personas, fueron regularizadas hace 2 meses. ¿En tiempo de pandemia? En el tiempo de la pandemia, claro, cuando ella ahí inició un poco antes la emergencia que acá, pero se regularizaron a 300.000 personas precisamente porque entendían que en la emergencia no tener una cédula era una locura. Y en el caso de Italia, un poquito después, fueron como un mes después que Portugal, regularizó a 600.000 personas extranjeras que vivían en el país. Por lo tanto, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer en el caso de Chile, van a ser muchas menos de lo que está haciendo Portugal o Italia, pero bueno, no solucionaría todos los problemas, pero hoy tener una cédula para mucha gente sería un avance, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la campaña que hemos estado llevando, pero claro, también muy limitados porque la posibilidad de acción política también está muy limitada, ¿no? Hemos hecho sobre todo activismo digital, por eso estas entrevistas también, y yo muy agradecido que me puedan invitar a poder conversar con ustedes, a difundir cuál es nuestra propuesta, ¿no? Como organización. Hemos hecho envío de cartas masivos, hemos hecho tuitazos por redes sociales, pero también muy limitados, ¿no? El último fue ahora ayer, que invitaban también a un tuitazo masivo con respecto a la regularización y la lucha contra el hambre.
Así es, sí, en general los viernes son los días que utilizamos para hacer estos tuitazos, que ha ido incrementándose. El primero lo hicimos nosotros solos como Chile, sin estar coordinado con otros países, pero hoy por hoy ya tenemos toda una articulación regional con Argentina, con Bolivia, con Brasil en concreto, también peleando, ¿no?, por esta regularización. Así que esperamos tener todo el éxito posible y que, bueno, no vamos a solucionar todos los problemas, pero sí sería un avance. Héctor, yo quiero comentar un tema para explicar también cómo se genera la irregularización y también aclarar, porque hoy en día también muchas personas también se refieren al término legal o ilegal, y eso ya es algo que quedó obsoleto, es algo que tenemos que también ser activistas en cambiar ese término que ahora es regular, irregular, porque también denostaba cierta como despectiva con respecto a la persona que era ilegal, por decirlo así. Pero a lo que apunto yo es que el gran círculo que se forma con la irregularidad es netamente por la mezquindad y por la debilidad que tienen las políticas de migración aquí en Chile. Y eso es netamente porque nuestra constitución también no fomenta y nunca fomentó desde raíz la inmigración en nuestro país. Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso de que cuando hay un migrante que busca trabajo y no en ese proceso el Estado no es capaz, no da abasto, y ahí comienza a generar un mayor caso y mayor cantidad de irregularidad? ¿En qué estado está hoy día Chile? Claro. ¿Sigue creciendo esa brecha? Sería importante Claro, recalcar eso. con el elemento que tú dices de legal o ilegal, la consigna en general en Chile y en todo el mundo de las organizaciones de migrantes es que ningún ser humano es ilegal. Es decir, una persona no puede ser ilegal por no tener documentos, ¿no? Claro. Porque además es criminalizador, ¿no? Una persona, hay que entender que no queda en situación irregular o indocumentada porque quiera. A nadie le gusta quedarse en esa situación. No es capricho, no es voluntad propia, ¿no? Y por lo tanto, lo señalas tú bien, hay que explicarse por qué hay miles de personas en Chile que no tienen documentos. Si entendemos que ellos no quieren no tener documentos, porque obviamente a nadie le gusta que le digan no, usted no tiene cédula, no tiene acceso a ciertos servicios, como no tiene cédula no puede tener un contrato, como no tiene cédula no puede acceder a un arriendo, a nadie le gusta esa situación y por lo tanto todas las personas extranjeras lo primero que quieren hacer es sacar la residencia de forma regular. Sin embargo, por favor, interrumpirte. Si puedes destapar un Ya, poco el perdón. micrófono. Ahí sí, Perdón. perfecto. Ahí sí. Perdón. Como decía, ¿no? Yo creo que es totalmente evidente que no hay nadie que quiera quedarse en situación irregular. Y por lo tanto hay que explicarse por qué. Porque hay personas que no tienen documentos. En Chile, y en concreto, como decía, desde que asumió Sebastián Piñera, a pesar de que antes no era perfecto, pero desde que asumió Sebastián Piñera ha ido incrementándose mucho más, se generó todo un sistema, todo un engranaje para generar irregularidad. Es decir, para generar trabajadores que no puedan acceder a la residencia. Y eso se justificaba porque decían, si generamos esto, generamos desincentivos para que la gente venga. Y en general ha generado todo el efecto contrario. Es decir, la gente viene igual, pero lo que se genera y lo que se busca en general con estos instrumentos de irregularización de las personas es generar trabajadores y trabajadoras que no tengan ningún tipo de derecho. Es decir, una persona que no tiene residencia en el país, pero vive en el país, es un trabajador con miedo. Un trabajador que tiene miedo a que lo expulsen, a que lo detengan, sin haber cometido ningún delito, solo por el hecho de no tener documentos. ¿Y en eso qué ocurre? Bueno, que se le puede pagar mucho menos en los trabajos porque no se le hace contrato, que se le puede despedir de un día para el otro sin ningún tipo de indemnización porque no tiene contrato, que no se va a sindicalizar, por supuesto, porque tiene miedo a ser expulsado y tampoco podría en términos legales. Por lo tanto, trabajadores y mano de obra muy barata. Es lo que Marc planteaba respecto al ejército de reserva, ¿no? Aquí hay una intencionalidad de generar un ejército de reserva muy precarizado, que sirva especialmente para un modelo de desarrollo que es el que impulsa la élite chilena comandada por Sebastián Piñera, que es un modelo de desarrollo de mano de obra muy barata para vender barato. Ese es el modelo que quiere Sebastián Piñera y por lo tanto, contra más barata sea la mano de obra, mejor para el modelo que ellos defienden, que ya hemos demostrado, y yo creo que es evidente que
es totalmente desigual e injusto, ¿no? Ujú. Por lo tanto, lo que se busca con estos mecanismos de irregularidad es generar trabajadores con miedo, finalmente, trabajadores que tienen que vender su fuerza de trabajo a lo que sea, ¿no? Y que no tienen ningún tipo de legislación laboral que los proteja. Ya es precaria en Chile, contra los trabajadores migrantes mucho Claro. más. Es precaria para el ciudadano chileno y me imagino el inmigrante, que siempre ha sido ese problema. Héctor, con respecto a la relación que tiene la coordinadora en terreno, bueno, las actividades que se estaban haciendo antes de la pandemia, ¿de qué forma incidía en el territorio? Sería importante contar un poco cuáles eran las actividades que se venían haciendo con recurrencia y las cosas a que ustedes se dedicaban y en qué están hoy en día. ¿Se han reinventado? ¿En qué están? ¿Cómo están apoyando la lucha? Claro. Bueno, yo sé hace poco que terminó un conversatorio con migrantes colombianos que también están en una situación súper compleja, entonces también están difundiendo mucha esa iniciativa, entonces me gustaría escuchar un poco de eso con respecto a la coordinadora. Sí, mira, bueno, hoy aprovecho a decirlo, ¿no? Hoy es la conmemoración hoy es el Día Internacional del Refugiado o la Refugiada, 20 de junio. Ahí dentro de la coordinadora hay varias organizaciones de refugiados, en concreto ahora están haciendo un acto que les invito a que lo puedan revisar también luego, porque queda grabado en redes sociales, está en Facebook, de los compañeros de Colombia, compañeras de Colombia, que viven un conflicto armado desde hace 60 años. Y que ha generado que muchas personas de ese país tengan que exiliarse, tengan que solicitar refugio. En el caso de Chile es un núcleo muy importante, ¿no? Entonces, aprovechando que es 20 de junio, hicieron este conversatorio que yo lo he estado revisando antes de conectarme acá y la verdad es que era muy interesante, así que les invito a que puedan participar. Respecto a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes es un espacio de coordinación a nivel nacional, pero en general las organizaciones que hacen el trabajo de base son las que componen la coordinadora, ¿no? Por ejemplo, esta Organización de Colombianos Refugiados en Chile, COCORCH, que es la que hoy ha organizado el día, es la que trabaja en concreto con la ciudadanía colombiana refugiada, ¿no? Podríamos decir muchas más. Por ejemplo, la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, el Comité de Refugiados Peruanos, la coordinadora Quilicura Color, Amigos Migrantes de San Miguel, colombianos residentes en Antofagasta, la red de periodistas migrantes, en general organizaciones, algunas a nivel comunal, algunas por nacionalidad, algunas son sindicatos también, por ejemplo el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Providencia, que ellos son parte, o algunos integrantes de ese sindicato que son extranjeros, son parte de la coordinadora. En general son expresiones muy diversas y un trabajo de base muy diverso, ¿no? Porque finalmente la migración es un eje transversal, ¿no? Nosotros somos extranjeros en este país, pero somos trabajadores, somos vecinos, somos pobladores, son niños, son mujeres, son personas de la disidencia sexual, son personas en general, ¿no? Somos como cualquier otro, ¿no? Solo con el elemento que somos extranjeros y que, por supuesto, tenemos que acceder a una residencia que muchas veces es precaria, que es compleja y que especialmente los compañeros de América Latina sufren una discriminación muy fuerte, ¿no? Por ser muchos afrodescendientes, por tener rasgos indígenas. Pero ya te digo, en general la coordinadora es la que realiza más la incidencia a nivel político nacional, por eso también, no sé, como coordinadora somos parte de Unidad Social, fuimos fundadores de Unidad Social. Como coordinadora participamos en la mesa migrante de la CUT, Sí. participamos en No Más AFP, es decir, es un elemento más de alcance nacional, de propuestas con senadores, senadoras, diputados, diputadas, y luego ya más a trabajo de base son las organizaciones que forman parte y que crearon esta coordinadora precisamente con esa tarea, ¿no? Entonces yo encabezo el apartado más de incidencia política como presidente, pero bueno, a nivel de base yo también soy parte de diferentes organizaciones, por ejemplo, la Comisión por la Memoria del Exilio Republicano o la Asamblea Unidas Podemos en Chile, en general, esos espacios más de base, digámoslo así. Héctor, ahora que mencionaste el Día Mundial o Internacional del Refugiado, yo hace poco en la tarde vi una publicación tuya en Twitter sobre la experiencia del Winnipeg. No sé si te gustaría contar algo también sobre tu descendencia igual de España, catalán. Entonces igual sería interesante conocer un poco más sobre tu origen también y tu reflexión en torno al Winnipeg,
que también refleja una solidaridad de un Estado chileno que parece que ya no existe. Sí, nosotros como organización siempre reivindicamos, como Coordinadora Nacional de Inmigrantes, siempre reivindicamos al Winnipeg porque es un ejemplo de la solidaridad del pueblo chileno frente en este caso, a personas que huían del fascismo en España, ¿no? Son 2.200 personas que llegaron en este barco, que muchas venían, bueno, de campos de concentración directamente del sur de Francia, y que luego tuvieron una trayectoria en este país brutal, ¿no? El aporte de esas personas es tremendo, ¿no? Pensando en José Balmes, por ejemplo, ¿no? Sí. Pensando en Víctor Pey, o la Sí. familia Pey en su conjunto, en realidad. Hablamos muchas veces de Víctor Pey, pero también está Raúl Pey, Diana Pey, y luego toda la familia, ¿no? Roxana Pey, por ejemplo, ¿no? Que es pues, rectora de la Universidad Austral. O incluso, por ejemplo, nuestra ministra, ¿no? de la mujer, Claudia Pascual, que es nieta, ¿no? del Winnipeg, y tantos otros, ¿no? Anónimos muchas veces, pero que se calcula que aproximadamente estaríamos hablando de 15.000, 20.000 descendientes del Winnipeg, ¿no? Directos del Winnipeg, ¿no? Entre hoy por hoy ya muy pocos supervivientes, algún niño del Winnipeg que llegó siendo muy niño. Yo he conocido, por ejemplo, pude conocer a Víctor Pey antes de que muriera, pero he conocido a algunos que aún siguen vivos. Pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo y nosotros lo reivindicamos porque creemos que ese Chile existe y sigue existiendo, ¿no? Ese Chile solidario, ese Chile de acogida, muchas veces invisibilizado, ¿no? Yo he visto, ¿no? Por ejemplo, en la comuna de San Joaquín, una comuna, bueno, con población muy vulnerable, ¿no? Con población muy precarizada, muy empobrecida por el Estado y por el sistema económico tan desigual que tiene Chile, y que sin embargo hacen clases de castellano para personas haitianas, ¿no? Que llegan a la comuna y que no hablan castellano, y lo hacen sin ningún tipo de recursos, muchas veces buscando apoyo entre los vecinos, entre las vecinas, entre las organizaciones, juntas de vecinos, y eso es un ejemplo de solidaridad, ¿no? Es un ejemplo de solidaridad muy fuerte, que a veces, insisto, es invisibilizado, pero que existe en Chile. Ahora, por ejemplo, con el tema de las acampadas en los consulados, ¿no? Hemos visto como vecinos y vecinas les llevaban alimentos, ropa de abrigo, pero claro, muchas veces también los medios de comunicación prefieren sacar el enfrentamiento, el que insultó a alguien, el que dijo tal, porque, bueno, en términos de prensa rinde mejor, ¿no? En términos de redes sociales o de visualizaciones de la noticia rinde mejor el enfrentamiento. Y en general a Piñera y al gobierno de Piñera le ha ido muy bien, ¿no? Enfrentar a la población nacional frente a la población migrante, porque la unión entre los trabajadores y trabajadoras siempre le ha dado mucho miedo a la derecha, ¿no? Por lo tanto, divide y vencerás, que es lo que han utilizado, pero bueno, yo hoy recordaba el Winnipeg, porque les tengo especial cariño a los descendientes, porque muchos aguantaron la bandera de la República, de la Segunda República Española, en los recuerdos de sus familiares, en objetos personales de sus familiares, en carnets, por ejemplo, del ejército, yo he visto acá, del Ejército Popular Republicano. Bueno, una historia... Y una historia muy, que se muy, desprendió de la península y se vino acá a América. Exactamente. Hoy, y también claro, es interesante, porque por ejemplo Salvador Allende también tuvo un mentor en Valparaíso en sus primeros años, que era anarquista, un español anarquista. Entonces fue mucha cultura que entró a través del Winnipeg, que traían los españoles que arrancaban del nazismo, ¿no es cierto? Y es fuertísima la historia que hay detrás y que ese legado que hay que seguir reivindicando como ustedes lo están haciendo a partir de la coordinadora y a tu apreciación personal, ¿cierto? Volviendo igual un poco más ahora a la actualidad y agradeciendo la reflexión en torno a esa historia, a la memoria histórica, porque siempre hay que hacer memoria en relación a los hechos importantes donde se generan este tipo de solidaridad. Pero hoy en día, por ejemplo, ¿cómo enfrentamos situaciones que desencadenan, por ejemplo, la muerte de un ciudadano, de un inmigrante haitiano en Concepción, muerto por no dar un cigarro? O por ejemplo, este acto de revelar la identidad del doctor que no se ofreció a prestar ayuda a las carabineras, y más encima la derecha, no vamos a maquillar nada,
la derecha levanta términos con hashtag venezolano, entonces de una forma muy despectiva, una forma muy dañina y grotesca que yo creo que no compartimos nadie absolutamente. ¿Qué opinas de eso, Claro. compañero? Mira, en el caso de Concepción, yo lo he podido saber y seguir por algunos compañeros de Haití que lo han conversado y lo han comentado en los diferentes grupos. Al parecer habría sido apuñalado, ¿no? Agredido en plena vía pública por otra persona y habría muerto, habría fallecido. Hay que ver, ¿no? Y tratar de esclarecer los casos. Me preocupa harto siempre que ocurren alguno de estos elementos de agresiones a personas extranjeras, la poca celeridad en esclarecer los casos, ¿no? En general no investigar mucho y si pasa, pasa, ¿no? Y si no hay condena, no pasa nada tampoco, ¿no? Esto en general es una dinámica muy habitual cuando el agredido es una persona extranjera migrante, ¿no? Si el agredido fuera un canadiense turista, Claro. como pasó en Valparaíso, pues ahí digamos, la investigación es en minutos, ¿no? Pero bueno, en todo caso hay que ver el caso cómo avanza de Concepción. Sí, el que ya ha sido muy evidente es el caso de este médico de Melipilla, al que salta la alarma, ¿no? Cuando presuntamente carabineros o 3 carabineras denuncia que no les quiso atender por su condición de carabinera, por su oficio. Y enseguida los diputados de la UDI en concreto, IDRN, Camila Flores, el Coloma y toda la panda de personas nefastas que por desgracia tiene este país como diputados. Yo respeto en general a la gente conservadora, a la gente liberal, pero esas 2 personas en concreto y creo que no merecen el honor de ser diputado en este país. De verdad me parece una absoluta vergüenza. Tremendo. Porque empezaron a difundir, ¿no? por redes sociales el nombre de esta persona sin tener pruebas realmente si esto había ocurrido. Empezaron a decir, efectivamente, el propio Coloma a señalar que era venezolano, cosa que no aportaba nada, es decir, no aporta nada que sea venezolano, haitiano, checoslovaco o chino, no importa, ¿no? O chileno, no importa, lo importante es el acto, pero claro, generó todo un efecto de discriminación, de xenofobia hacia la comunidad venezolana, muy fuerte, que ya veníamos viendo, donde el hashtag no fue carabineros, sino fuera del país. Ese fue el hashtag que corrió en redes sociales. Esta persona, que es médico de Antofagasta, ha recibido amenazas de muerte, han sacado imágenes de sus hijos, han sacado la dirección de su casa, de su auto, es decir, hoy corre peligro como persona, su integridad física, y aquí hay que hacer responsable a los diputados que difundieron las imágenes de esa persona y que además de todo esto, se demostró que no es cierto, ¿no? Que no es cierto. El colegio médico y esta persona fue una han podido manipulación. señalar lo que ocurrió. Eso también. Claro. O sea, finalmente lo que señalan y el propio afectado y el colegio médico de ese hospital es que llegó carabineros diciendo que tenían que atenderlos. Él dijo: ustedes no son prioritarios por el momento porque no son pacientes graves, tienen síntomas, es cierto, pero mira toda esta fila de personas que tenemos con síntomas, y ellos interpretaron que no las querían atender. Claro, fue como una caso, discriminación. hay que esclarecer el caso, pero sí me preocupa cómo se ha utilizado. Claro, me preocupa harto cómo se ha utilizado, cómo se ha difundido la imagen de él, de sus hijas, la dirección de su casa, de la matrícula de su auto, cómo han estado amenazando durante todo el día de hoy a los propios trabajadores de Melipilla, y por tanto una consecuencia, un acto que los responsables son estos diputados que difundieron todo esto, ¿no? Es evidente. Yo personalmente, y yo se lo he planteado al afectado en concreto, creo que habría que presentar una querella inmediata contra estos diputados, ¿no? Porque de verdad es una vergüenza que esto ocurra. Héctor, no, me parece súper fuerte porque son actos que están saliendo hoy en la contingencia. Tampoco digamos que Carabineros tampoco tiene la legitimidad legal, pero no tiene una legitimización social, y yo creo que el médico también viene a representar un descontento de con qué cara también vienen a exigir también atención, por decirlo de esa forma. Pero es recalcar la manipulación de información, Héctor, porque los periodistas agarraron esto y lo convirtieron en que la persona venezolana hizo una discriminación, y no fue así.
él le dijo que lo encuentro muy cuerdo, muy atingente, tengo a más de una hora de espera porque hay más personas y que sí tienen síntomas y ustedes no. Entonces, es algo de lógica y lamentablemente estos diputados, como dices tú, diputados y diputadas, son una vergüenza porque promueven actos de xenofobia, de xenofobia que después quedan impunes, que eso es peor, ¿no es cierto? Y eso es también, con respecto a tu opinión, con esta constante lucha contra la impunidad, la muerte también de la mujer haitiana también que murió a causa de los malos tratos de carabineros hace un par de años atrás. Eso también ha quedado muy impune, muy poco visibilizado, y es hora también de tomar banda por eso, porque se supone que estamos en un nuevo Chile, ¿o no, Héctor? Un Chile que despertó y que los inmigrantes sí tienen cabida en nuestro país. Lo señalaba, ¿no? El caso de Joan Forville, que fue una ciudadana haitiana que murió bajo custodia policial y finalmente tuvo condena a la Municipalidad de Loprado, no a carabineros ni a personas en concreto, a la Municipalidad de Loprado de 250 lucas, ¿no? Que además tienen que pagar al fisco, es decir, la Municipalidad simplemente le enviaba la plata al Estado y ya está, ¿no? Y eso fue todo en el caso de ella, ¿no? Nunca hubieron responsables, pero tantas otras, ¿no? Tantas otras, el caso de Rebecca Pierre, ¿no? que murió, y ese caso yo lo recuerdo bien dramático, ¿no? Porque ella fue al hospital en Providencia, le dijeron que no tenía nada y cuando salió le dio un ataque al corazón y murió, le dio un infarto. Y cuando la prensa preguntó al médico le dijo, no, es que ella no entendía el español y nos entendió mal. Y lo dramático es que Rebecca Pierre había estudiado en Cuba durante 4 años. Entonces, era como, bueno, ¿qué me estás contando, no? Jamás hubo juicio, bueno, al final. Unas situaciones muy complejas, ¿no? Cuando ocurrió el caso del ciudadano afrodescendiente en Estados Unidos que fue asesinado, ¿no? por este policía y que desencadenó todas estas protestas antirracistas en Chile, muchos compañeros y compañeras que son racializados en este país dijeron, oye, pero esta cosa también ha existido en Chile. Y en general fue, no, en Chile no hay racismo, ¿no? Y es como, bueno, pues es que eres ciego, básicamente, ¿no? Si no lo quieres ver, porque aquí hay población migrante racializada que ha sido brutalmente agredida por movimientos racistas, por personas racistas, por el Estado racista finalmente, y también, por supuesto, pueblos originarios, ¿no? Como los pueblos originarios, el racismo en este país es una constante, ¿no? Cuando se permite que el caso de Catrillanca, por ejemplo, es evidentemente un caso de racismo, ¿no? Y de estigmatización hacia un pueblo, en concreto el pueblo mapuche, pero tantos ejemplos que podríamos encontrar, ¿no? Yo creo, en general, cuando salió este caso de este médico que presuntamente le negó la atención a carabineros, yo lo dije por redes sociales y me entrevistaron y demás, y dije, bueno, hay que ver que se estudie, ¿no? El caso, hay que ver si realmente fue así. Y me dijeron, ¿usted está desconfiando de Carabineros? Y dije, hombre, hoy por hoy creerse a Carabineros a la primera es tener mucha fe. Es decir, ojalá tuviéramos una policía en este país a la que nos pudiéramos creer a la primera, pero claro, es que los antecedentes que tiene Carabineros, bueno, pues son los que son, ¿me explico? Entonces, claro, creerse a Carabineros a la primera, yo personalmente ingenuo no soy, ¿no? Porque venimos también del estallido social, donde, bueno, aún estamos esperando que entreguen los datos de Gustavo Gatica, ¿no? Que le sacaron los ojos, ¿me explico? Y que el ministro de Interior le dio 7 días y han pasado ya 6 meses y aún no han dicho nada. Entonces, claro, ¿qué me estás contando? Entonces, si yo me tengo que creer a Carabineros, pues bueno, pues no dudo de la honradez de muchos carabineros, pero claro, como institución están en la que están y no hacen ningún tipo de autocrítica. No, y también es algo que reformular Carabineros también significaría entrar a tener un curso mínimo de diversidad o de inmigración, temas migrantes, porque se nota que hay una ignorancia total con respecto a eso, ¿no es cierto? Y sobre todo con el tema de las fronteras del idioma, que eso es más complejo todavía, pero no tenemos una policía que proteja, sino que castiga más que proteger. Y eso es importante recalcar porque si es crudo para el ciudadano chileno, me imagino para el ciudadano chileno inmigrante, o sea, que viene llegando desde otros lugares. Héctor, lo que te quería preguntar ahora es sobre cuál es el rol desde Chile que tú aportas a Izquierda Unida
en el exterior, por decir, esta organización de izquierda que globaliza un poco la idea con respecto al migrante y la migración con respecto al mundo. Igual explicar un poco a la audiencia. Es Izquierda Unida. ¿Cómo? ¿Qué es Izquierda Unida? ¿Qué es exactamente Izquierda Unida? Izquierda Unida es un movimiento político social que se crea en el año 80 y... Ahora me vas a hacer dudar, creo que es 86, si no me equivoco. Tras una movilización muy fuerte que es la campaña para que España no entrara en la OTAN, que es la coalición atlántica, ¿no? El Tratado Atlántico, comandado por Estados Unidos y que ha bombardeado a miles de países y matado a millones de personas en realidad. Esa fue una campaña muy fuerte contra, en concreto, a un gobierno del Partido Socialista, Felipe González, del que hace poco la CIA entregó o desclasificó papeles y demostró que había participado en terrorismo de Estado. Eso salió hace la semana pasada. Algo que era Vox Populi, con los grupos antiterroristas de liberación, los GAL, que asesinaron a varios ciudadanos españoles y a diputados españoles también, en los años 80, perdón. Pero bueno, esta plataforma de Izquierda Unida engloba, digamos, a la izquierda del Partido Socialista, desde el Partido Comunista, movimientos nacionalistas de izquierdas, escisiones también del Partido Socialista, que criticaban, ¿no?, la derechización del Partido Socialista histórico en España y que se fueron del partido y generaron, no sé, por ejemplo, el Partido Socialista Popular o el Partido Socialista Histórico. Habían diferentes ramas de lo que fue Izquierda Unida, ¿no? Y que en la práctica, como Izquierda Unida, siempre ha existido en el exterior, sobre todo la migración española que se dio en los años 50, 60, que emigró a Francia, a Alemania, en plena dictadura franquista, que emigró a Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, a Austria para trabajar en la industria, ¿no? Y que muchos de ellos eran militantes del Partido Comunista y que fueron también de Izquierda Unida. Sin embargo, a partir de 2008, con la crisis económica, donde sale desde 2008 a la actualidad, sale 1 millón de españoles salen producto de la migración, de la crisis económica, perdón. La última crisis. Yo o otros compañeros, claro, de la crisis de 2008 y que en España impactó en 2011 de una manera brutal. Bueno, pues muchos nos vimos obligados a salir y empezamos a entender también que desde el exterior la ciudadanía española, que somos más de 2,5 millones de ciudadanos españoles en el exterior, bueno, teníamos una serie de dificultades, una serie de vulneraciones de las que necesitaban que estuviéramos organizados, y de ahí se construye la Federación Exterior de Izquierda Unida, donde yo soy un punto en realidad en América Latina. En el caso de Chile no tenemos una asamblea como tal, por lo tanto soy un poco una antena al mundo de lo que pasa en Izquierda Unida. Claro. No soy representante en realidad, pero bueno, en general no funciona así, pero bueno, y todo contacto directo y participo en lo que se llama la Asamblea Global, que es aquellos ciudadanos españoles que no tienen asamblea física, por así decirlo. La verdad es que estoy muy al debe con ellos porque es complejo para mí participar, ya son bastantes años fuera de España, es difícil, ¿no?, estar conectado con la actualidad española en general y también por la militancia acá, ¿no?, la coordinadora y otros espacios. Pero bueno, son grandes compañeros y que hoy además nos encontramos en lo que se llama Unidas Podemos, que hay compañeros de otras formaciones, no solo Izquierda Unida, sino ECUO, Podemos y en general, digamos, una coalición bien amplia de los sectores que queremos transformar nuestro país y que también participamos como ciudadanía en el exterior, ¿no?, que es un punto muy importante. Sí, es, Héctor. Bueno, aquí apareció una pregunta que, bueno, dice, ¿es posible tomar acciones legales frente a esos diputados tan irresponsables que comentábamos anteriormente? Claro que sí, ¿no es cierto? Bueno, Héctor comentaba recién que iban a poner una querella, porque yo creo que corresponde. dependerá de él, ¿no? Dependerá de él, de cierto, este cierto. médico en concreto, y estoy seguro que le han asesorado que lo haga. Yo si fuera él, la presentaría al tiro por exposición pública, ¿no? O sea, finalmente ha hecho casi un linchamiento a una persona por redes sociales, un diputado como Coloma, donde señalaba sus datos personales, una imagen de él, ¿no? Y eso ha derivado, pues bueno, que la extrema derecha busque imágenes de sus hijas, en redes sociales pueden encontrar imágenes de las hijas, ¿no? Es una barbaridad. Por lo tanto, yo creo que evidentemente
cabe una querella, ¿no? Y yo no soy Sí, abogado y tremendo. habría que ver el término exacto para buscarlo, pero estoy seguro que se puede, ¿no? Héctor, me gustaría apelar ahora a ese docente de ciencia política que eres. ¿Qué para ti el nuevo Ya. pacto social, la nueva constitución, qué como piso mínimo debe garantizar al inmigrante en Chile? ¿Qué es para ti lo más digno? Porque hablemos de dignidad, porque ese es el lema y la palabra clave de este tiempo. ¿Cómo podemos hacer más digna la vida de los inmigrantes? Bueno, la igualdad, básicamente, ¿no? Nosotros no queremos regalos, nosotros no queremos favores, nosotros queremos ser iguales, finalmente, ¿no? Queremos la igualdad con los nacidos en este territorio, en derechos y en obligaciones, eso es lo digno, ¿no? Sí, pues. Queremos eso, básicamente. Hay un elemento en términos legales de la propia Constitución y es que se reconozca la ciudadanía a la población extranjera, ¿no? En la actual Constitución chilena solo reconoce la ciudadanía a los nacidos en el país, a los nacionales chilenos, eh, y una de las demandas es que la ciudadanía también se le reconozca a los ciudadanos extranjeros, ¿no? Tenemos casos de compañeros que llevan 30 o 40 años viviendo en el país y no son ciudadanos, ¿no? Entonces, es un elemento fundamental para entender la acogida de la población extranjera, ¿no? Eso yo creo que es un elemento clave. Ahí luego habrá que pelear también la interculturalidad junto con los pueblos originarios, habrá que pelear Sí, el derecho a migrar, habrá que pelear muchos elementos, ¿no? Pero yo creo que al menos uno de los puntos claves es el reconocimiento a la ciudadanía, ni más ni menos. y es tan brutal porque el chileno que inmigra, hoy en día los últimos planes de inmigración que se levantan desde el gobierno, países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá a veces, son países que no reciben así al inmigrante y el chileno tiene de repente otro tipo de trato a que si se vinieran acá a vivir por primera vez a Chile. Es increíble que como evidencia la falta de política pública con respecto a la situación migrante, ¿cierto? Y una política pública que hoy día también da cabida al hambre que deben estar pasando muchas familias de inmigrantes hoy en día, después con la ola de inmigración venezolana y también de otros países centroamericanos que se notó en los últimos años en Chile. ¿De qué forma están paliando también, qué ha sabido también de esas organizaciones que hoy en día se enfrentan con la estigmatización desde el gobierno y también esta inseguridad que les genera la pandemia? ¿Qué ha sabido de eso? La realidad de las organizaciones inmigrantes. Sí, tocaste un tema que me parece interesante, ¿no? Que es el de los ciudadanos chilenos en el exterior. Ellos también son Sí, migrantes, ¿no? Finalmente. Y en sí. general han sido muy olvidados y esto también tiene que ver con la dictadura, ¿no? Yo creo que en general la dictadura instaló que si esas personas se habían ido del país, por algo sería, ¿no? Eran terroristas, eran Mm. subversivos, eran antichilenos, ¿no? Antipatria. Eh, y esa Marxistas sospecha sigue hasta el día de y hoy, otros ¿no? términos. Claro, marxistas, Sí, revolucionarios, subversivos, violentistas. Y toda esa retahíla de frases brutales que la sí, derecha nos tiene acostumbrada en este país, ¿no? De hecho, el derecho a voto a las presidenciales, que es algo básico de cualquier país, lo ganaron hace nada, ¿no? Las primeras que pudieron votar para presidenciales hace fueron en harto proceso. 2017, eso es nada. Pero más de Mm. 1 millón de ciudadanos chinos en el exterior, en Argentina, en España, en un montón de países, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, y que son muy olvidados en general y que son ciudadanos de segunda, y en eso nosotros también hemos tejido hartas redes con ellos a propósito de la revuelta, porque hubo un momento donde ellos no podían votar tampoco ni al plebiscito ni a las constituyentes y nosotros, por ser extranjeros en Chile, tampoco podíamos votar. Claro. Entonces hubo una alianza bien interesante y finalmente hay algunas dudas aún, pero vamos avanzando, ¿no? Al menos como ciudadanos extranjeros a los que lleven 5 años podrán ejercer el derecho a voto. Respecto al tema de Venezuela, de Colombia, otros países donde muchas personas están en situación muy crítica en Chile, ahí la solidaridad que decíamos, ¿no? Desde las ollas comunes, las juntas de vecinos, que no distinguen por nacionalidad y atienden al que llega finalmente. Y también Se las lo recibe. organizaciones propias, ¿no? de la coordinadora que han estado haciendo campañas de recogida de fondos, de donación de ropa, de donación de alimentos. Así que, solidaridad, no queda otra, ¿no? Nosotros
no podemos esperar a que el gobierno de Piñera nos entregue nada porque no lo va a hacer, ¿no? No lo va a Esta hacer, gente no lo entrega, necesita, ni siquiera ciudadano chileno y chilena le entrega lo mínimo, ¿cierto? Bueno, y ahí por lo tanto, apunta lo único que mi, queda es la organización. exactamente, la organización de territorio, que ahí estamos ahí trabajando, de hecho, también arduamente desde la Jota, ¿cierto? La lucha por el territorio. Héctor, la última pregunta antes de iniciar el cierre. Me gustaría saber también tu opinión como militante jotoso sobre las políticas que se han levantado, ya sea de inmigración o de la realidad nacional actual. ¿Cómo ves tú, cuál es tu diagnóstico político sobre lo levantado desde la bancada comunista y desde nuestros movimientos sociales? Bueno, yo creo que en general estamos al debe, ¿eh? Y yo lo digo como con toda la responsabilidad. Creo que el tema de la migración, el refugio, es un tema nuevo en Chile, un tema nuevo, y que muchas veces cuesta, ¿no?, comprender, también porque el movimiento social migrante es mucho más débil que el movimiento feminista, el movimiento de pobladores, pobladoras, el movimiento sindical, y por lo tanto la debilidad del movimiento social migrante, que ha ido creciendo en los últimos años, pero sigue siendo débil, genera que también, no solo como bancada o como partido, sino en general el mundo progresista, bueno, no conozca tanto, ¿no?, la temática. Por lo tanto, por ejemplo, esta entrevista yo creo que ayuda harto, ¿no?, a comprender que finalmente nosotros somos trabajadores, no hay otra, ¿no? Pero bueno, se han ido haciendo algunas cosas interesantes, se ha ido avanzando, y sí que yo puedo dar fe, más allá de que yo sea de la organización, que en general los compañeros siempre han estado a disposición, ¿no? Hemos presentado proyectos de ley con ellos, hemos estado dialogando sobre indicaciones a las propuestas que puedan surgir en estos elementos, y también solidarizando, ¿no?, compañeros que han venido a nuestras marchas, a nuestras actividades. Por ejemplo, ¿no?, el caso que nosotros siempre consideramos es al compañero Hugo Gutiérrez, ¿no?, hoy perseguido vilmente por la derecha y el Tribunal Constitucional, pero que es un compañero que siempre ha estado a disposición en Iquique, que es una ciudad con un porcentaje de migración muy importante, pero que siempre ha estado a disposición, no Bueno, y ahora, es fue diputado, un sino denunciante hace fijo 20 años. de la realidad que vivían los bolivianos allá en el norte, por cierto, Hugo Gutiérrez. Efectivamente, de hecho abrió la sede como diputado, la abrió a acoger, ¿no?, a población boliviana, y por eso también nosotros, cuando ocurrió esta persecución y sigue ocurriendo del Tribunal Constitucional, nosotros enviamos toda nuestra solidaridad. Yo puedo hablar con él personalmente, para enviarle toda nuestra solidaridad, ¿no?, como una persona que, más allá del partido que sea, de la organización, la bancada, sea diputado o no, una persona que siempre, desde hace muchos años, ha estado al lado de la población refugiada, ¿no?, en Iquique y a nivel nacional, y yo de eso, no, doy fe, más allá de que sea de mi partido también. Sí, no, sí, totalmente. Se respeta a Hugo Gutiérrez por esa iniciativa, así como se respeta a Jade también, por entablar este diálogo con el Guevara, que no tenía ningún interés prácticamente por ayudar a los inmigrantes damnificados en la comuna de Recoleta. Y Jade viene con esta idea de recibirlo. Bueno, también para que la puedas incluir en tu reflexión final, compañero, yo agradecer este espacio que nos has dado entre medio de tu agenda. Yo sé que hay mucho ajetreo hoy en día con la contingencia, y además que hay que seguir ocupando estos medios para denunciar y levantar demandas legítimas. Estamos de cara a un proceso constituyente, un plebiscito que creo que vamos a ser el único país en el mundo que vamos a vivir un plebiscito después de esta pandemia. Entonces, claramente, la pandemia va a dejar un nuevo Chile, y la nueva constitución va a ser claramente un paso más. Entonces, yo agradecerte el tiempo, agradecer tus palabras, tu disposición, tus ideas, y nada, pues, invitarte a tu reflexión final y a compartir lo que quieras con nosotros. Eventos, No, programas, ideas, todo, lo que lo que quieras. conversamos, ¿no? Lo que conversamos respecto a la problemática en general de la población migrante es la misma problemática de los trabajadores y trabajadoras chilenos, de aquellos que dependen de su trabajo, con la característica de que somos extranjeros, y eso nos dificulta un poco más en el tema de acceso a la residencia, y en general un modelo excluyente, no solo para la población migrante, sino en general para todo el mundo. Y bueno, agradecer esta entrevista, por supuesto. La población migrante somos parte de este país, lo hemos sido siempre, desde el Winnipeg, lo hemos sido en la dictadura o la resistencia a la dictadura cívico-militar, ¿no? 63 migrantes o extranjeros que fueron detenidos, desaparecidos o ejecutados políticos.
españoles, argentinos, ecuatorianos, uruguayos que fueron represaliados por la dictadura. Lo hemos sido en los movimientos democráticos y lo hemos sido en la protesta popular, ¿no? En la revuelta desde octubre, donde incluso personas extranjeras fueron asesinadas, ¿no? En esta revuelta, donde personas extranjeras son hoy prisioneras políticas de la revuelta. Y en el marco de la constituyente vamos a ser parte, ¿no? Somos 350.000 personas extranjeras con derecho a voto. Yo estoy seguro que muchos van a votar a prueba convención constitucional y van a pelear, ¿no? Por un país para todos y para todas, que es el objetivo final, ¿no? Entonces, bueno, darles un fuerte abrazo, muy agradecido por esta entrevista en esa base, ¿no? de Las Condes que renace y que yo estoy seguro que tiene harto futuro y que, bueno, que ya saben que pueden contar, como vecinos, pueden contar con nosotros para lo que quieran. Gracias, Héctor, ¿no? Y sobre todo eso, también extenderle nuestro saludo a los compañeros y compañeras de la Juventud Comunista de Providencia. Claramente somos vecinos, entonces ahí vamos a seguir trabajando, levantar cosas en conjunto, saludar a los pobladores, a los vecinos que nos están hablando, agradecer la presencia, los comentarios que nos hicieron. Por cierto, tuvo una recepción tremenda, Héctor, así que muy satisfactorio este encuentro y agradecido con este bagaje cultural tuyo y también político para entender lo que es la inmigración en tiempos en pandemia y sus principales problemas. Así que te agradezco, Héctor, y aquí damos por finalizado el tercer capítulo de Diálogos en Cuarentena. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Cuídense. Cuídate. Chao, chao. Adiós.